Saludos, mis amigos y hermanos. Hace unos meses atrás, un hermano en Cristo, un amigo, me envió un artículo y quería que lo leyera y le diera mi opinión acerca de ese artículo, supuestamente escrito por cristianos. Y el título de ese artículo era Las amistades prohibidas de Jesús. Amistades prohibidas de Jesús. De hecho, ya el título ya me decía algo de lo que iba a leer. Bueno, leí el artículo y se trataba de las amistades, en el artículo decía así, sospechosas de Jesús. Y hablaba especialmente de Marta y María. De Marta y María. ¿Cómo es que el Señor, siendo Señor, tenía tanta confianza para entrar a la casa de Marta y María y ser atendido por ellas? Sí. ¿Cómo es eso? ¿No? Si para hoy día eso es prohibido. Bueno, un libro realmente, hermanos, molesto por lo que insinúa, un artículo por lo que insinuaba o insinúa. No es posible eso. Miren, hermanos, estamos en un mundo lleno de malicia. Usted ve una película, mete malicia, suciedad en nuestra mente. Novelas, ni hablar, ¿no? Pero Jesús amaba a Marta y María y a su hermano Lázaro, a quien resucitó. Una amistad sincera y verdadera, confianza sincera y verdadera. Leamos aquí, Juan 11, versos 1 al 6. Juan 11, 1 al 6 dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El artículo repara en esto. Amaba a Jesús, a María y a Marta. Y a Lázaro. Dice, ¿qué clase de amistad es eso? Miren, mis amigos y hermanos, Jesús es Salvador de hombres y mujeres. Su amistad pura, limpia y sincera era con hombres y con mujeres. Y un pastor debe pastorear tanto a hombres como a mujeres, amigos o amigas. No está prohibido. Lo que está prohibido bajo todo detalle, es cuando hay una amistad confianzuda de un hombre hacia una mujer, y más aún de un pastor. El pastor, sus amigas, deben ser personas de confianza que respetan al pastor, que consideran al pastor, personas que estiman al pastor. Deben ser las amigas del pastor y amigas también de la esposa del pastor. Pero en tanto, un pastor nota, y los pastores sabemos cuáles son hermanas, entre comillas, que puedan ser confianzudas, alejarse de esa clase de amistades. Hermanas confianzudas. Es lo mismo que le digo a las mujeres. Las mujeres, hermanas en la fe,
cuando hay un hombre confianzudo, sean casadas o solteras, tengan prudencia con esos hombres. De repente hay un hombre invitado a la iglesia, un hombre que recién empieza a ir a la iglesia, y ese hombre ve que todos los hermanos, los cuales ya tienen algunos años de amistad, enseguida quieren abalanzarse a las hermanas a darles un beso en la mejilla, y a veces bien cerca de la mejilla. Me ha tocado lidiar en estos casos, con estos casos. Me ha tocado lidiar. Hombres que recién llegan y ya quieren saludar porque andan buscando. Hermanas, aléjense de esos hombres. Aléjense, porque estos buscan otras cosas. Las amistades en la iglesia, las amistades mixtas, son bendición cuando son sinceras. Dice la palabra: saludaos unos a otros con ósculo santo, con beso santo. Las amistades deben ser santas. Santas. En ningún lugar de la escritura, en ningún lugar está prohibida las amistades mixtas. En ningún lugar. Pero en la iglesia del Señor siempre debe haber el respeto y la consideración para el sexo opuesto. Y mientras más años, más respeto y más consideración. Miren, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Voy a leer aquí, capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, desde el verso 1. Pablo le da instrucciones al joven pastor Timoteo acerca del trato con los hermanos en la iglesia. Y empieza, ¿no? Primera Timoteo 5, desde el verso 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Se cuenta? Con toda pureza, como a hermanas. Es decir, como si fueran mis hermanas en la carne. Cuidarlas, protegerlas. Eso le dice Pablo a Timoteo. Dice, verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está muerta. Es decir, Pablo le da instrucciones de cómo tratar a las mujeres, al joven pastor Timoteo en la iglesia, a las jovencitas como hermanas, ¿no? Y está hablando de hermanas, como hermanas carnales. ¿Y qué debe hacer un pastor? Y no solamente el pastor, sino los hermanos en la iglesia, proteger a las mujeres en la iglesia. Protegerlas. Oh, en este mundo tan convulsionado, donde a las mujeres se las trata como artículos en venta, a las mujeres se las trata como si estuvieran en una carnicería. Hay que proteger a las mujeres, protegerlas, guardarlas. Y es lo que Pablo les dice a las ancianas como a madres. El trato con nuestras hermanas mayores debe ser como que fueran nuestras madres, con todo cariño, con todo respeto, con todo nuestro amor, con todo nuestro reconocimiento a ellas. Dice, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y les digo, mis hermanos en la fe, las hermanas que me sostienen en sus oraciones con su amor y cariño son mis hermanas en la fe, de las cuales ya tengo muchos años de conocerme. Y en el Señor me gozo de su cariño, su amor y su respeto. Sí, mis hermanas con las cuales tengo 10, 20, 30 años de amistad, su
cariño, amor y respeto, su consideración. En los momentos más duros y más difíciles que hemos vivido como familia en el ministerio, son las hermanas las que más nos han ayudado. Y reconozco en el Señor su valía. Pero mis hermanos, las amistades mixtas deben ser santas. Sí, saludaos unos a otros con ósculo santo. O sea, amistades santas, amistades tanto con varones, tanto como mujeres, deben ser amistades santas, puras, limpias. Y para eso, mis hermanos, nuestra mente debe ser limpia. Sí, nuestra mente debe ser limpia. Porque cuando en nuestra mente hay malicia, hay suciedad que vienen a nuestra mente por conversaciones con personas no tan santas, por ver novelas, por ver películas, por leer revistas, pornografía y todo eso, nuestra mente sucia malinterpreta amistades. ¿Cuántas veces, hermanas en Cristo, que son sinceras, dando una amistad a un hermano a la iglesia o aún a un compañero de trabajo, ese compañero de trabajo, ese hermano en la iglesia malinterpreta esa amistad? Malinterpreta, porque la hermana con toda pureza se muestra amiga, pero él, ya lo repito, puede ser en la iglesia, puede ser en el trabajo. Él malinterpreta y ve eso como señales. Yo le gusto. Cuando lo que ha hecho ella es simplemente mostrarse amiga. Y las hermanas que me conocen años, les digo, si ustedes no tienen interés, no vayan más allá. No ilusionen. Pero hay hombres que se ilusionan solo y después resentidos y enemistados. ¿Por qué? Porque malinterpretaron una buena amistad. Y hermanos en la fe, como pastores, estamos llamados a enseñar la palabra entre hombres y mujeres, para hombres y mujeres. El ósculo, el beso, el saludo del cristiano debe ser santo. La amistad debe ser santa. Debe ser santa, no prohibida, debe ser santa. Un hombre, para conversar con una mujer, primero debe conocer bien esa mujer. Y en lo posible, si no la conoce, no debe entrar solo a conversar con esa mujer. Quien quiera que sea, ¿no? Y si la mujer viene a conversar, siempre es bueno, cuando, especialmente las mujeres que no conocemos, ¿no?, conversar con la puerta abierta o con un vidrio superpuesto. Pero tenemos que cuidarnos de eso. Pero mis hermanos, en la fe, el pastor debe pastorear también a las hermanas. Son sus ovejas. A las hermanas mayores como a madres. Y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, con toda santidad. Es lo que enseña la Biblia. Es lo que Dios dice. Es la palabra del Señor. Sí, porque se está enseñando. No. Hace tantos años, recuerdo, más de 30 años. No sé si aún lo sigue habiendo, pero había iglesias donde uno entraba a las iglesias, las mujeres estaban sentadas, solo mujeres, del lado izquierdo, y del lado derecho solo varones. Y se les prohibía verse inclusive después del culto. Tenían que salir unas por un lado y otras por otro lado, solteras o casadas. Y no debían conversar, ni tener amistades. Hermanos, por favor, ¿dónde está eso en la palabra de Dios?
¿Dónde está esa enseñanza de la palabra de Dios? No es correcto. No es correcto. Nuestras amistades con hermanas en la fe deben ser con todo el respeto, con toda consideración, con todo el amor, con toda pureza. Y hermanos en la fe, el ósculo, el beso, debe ser santo, sin malicia. Y cuando hay un beso sospechoso, mejor es abrirse de esa amistad. Mis hermanos, he tratado de enseñarles con la Biblia abierta. Es la palabra de Dios, no palabra de hombre. Así dice el Señor. Dios los bendiga.